Hola, hola, ¿cómo están? Esto es. Sí, qué vida. Hola, espero que estén súper bien después de un tiempito en nuestro caso, que no estuvimos grabando. Digo, ustedes tienen los videitos, claro que sí, nos encargamos de que no se quedaran sin su video, pero nosotros retomamos el grabar. Mire cómo has estado. Bien, Jenny, muy emocionada por volver a vernos porque ya hace un montón que no sabíamos nada de la una de la otra. Y Pero sí, ya, aquí andamos. ¿Y tú, Jenny? unas ¿Qué vacaciones tal? ¿Cómo impuestas, andas? pero todo Ya bien, sé. que es lo importante, todo bien. Y justamente les traigo chisme, conectado con el tema de hoy, claro que sí, como ya vieron en el título, vamos a tocar un tema bastante interesante, creo yo. Digo que les traigo chisme porque justamente esta pausa que nos dimos con Mire fue sobre todo porque me quité las 4 muelas del juicio, entonces no podía hablar, evidentemente, ni hablar, ni comer, ni hacer muchas cosas. Pero justamente vamos a platicar, perdón, sobre este tema del sector salud. ¿Qué digo? Podríamos pensar que no nos corresponde hablar del tema, aunque bien la psicología claramente es el sector salud, pero vamos a hablarlo de un poquito más general. Ya platicamos de la mala praxis, por ejemplo, o de las red flags de los psicólogos, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más en general. Mire, ¿quieres empezar como contándonos de qué vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, Jenny. Bueno, pues en este video va a ser más que nada desde experiencias que hemos tenido nosotras e incluso experiencias que hemos escuchado de amigos, amigas, personas cercanas que van muy relacionadas al sector salud y a la parte de la humanización, es decir, la parte empática que en ocasiones puede llegar a ser deficiente en el sector salud, desde diferentes formas, ¿no? Desde la práctica, como por ejemplo en la manera en cómo se expresan con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos ido al médico y nos empiezan a hablar en pura terminología que ellos entienden, en términos científicos, y uno se queda con cara de ¿qué? O sea, no estoy entendiendo nada de lo que tengo. Entonces, después salimos y nos preguntan, ¿no? De, oye, ¿qué te dijo el doctor? Pues que tengo X cosa. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Y que en muchas ocasiones nos podemos llegar a dar cuenta de qué es lo que tengo a partir de, por ejemplo, las etimologías grecolatinas, ¿no? De, por ejemplo, todo lo que termina en itis es inflamación de. Entonces, eso desde que tenemos como cierto conocimiento, ¿no? Pero las personas que tal vez no tienen ese conocimiento, sí se quedan en blanco. Eso por decir como lo más leve, ¿no? Pero pueden haber otros factores que pueden llegar a resultar más impactantes a nivel psicológico, y es la manera en cómo se dan los diagnósticos, que en muchas ocasiones algo que sí se requiere en medicina es tener este temple para poder diagnosticar, por ejemplo, a alguien que ya está en una fase terminal, ¿no? Y el poder tolerar como todo ese impacto emocional, porque hay que ser realistas, ¿no? A una simple mortal, que no significa que ellos no sean mortales, pero que no está en ese ámbito, pues el hecho de tener que decirle a una familia, sabe que su familiar pues ya no tiene otro remedio, debe de ser muy duro, y que incluso para ellos vivirlo, o hasta personas no conocidas de la medicina decían, es que cuando se muere el primer paciente es muy impactante. Y que desde ese sentido lo comprendo, ¿no? El hecho del por qué llegan a ser de esa manera. Pero de alguna manera me parece que también es muy importante que, siendo sector salud, recordemos que estamos trabajando con humanos,
y que eso es súper valioso, al menos ahora sí desde esta parte de chisme con historias. Me acuerdo cuando yo tenía 6 años, era una pequeñuela. Yo tenía un dolor muy fuerte abdominal, o sea, en la panza, y me llevaron al doctor. Entonces me sacaron estudios y todo, y se los llevamos. Y todavía me acuerdo que el doctor me dijo, si no te opero ahorita, te vas a morir. O sea, decirle eso a una niña de 6 años fue fuerte. Y lo que tenía era apendicitis. Entonces, en aquella época, pues, en los 2001, hoy me siento bien vieja al decir eso, pero en ese momento la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Y el hecho de pensar en operación era horrible, y más si te decían que te ibas a morir, ¿no? Que ahora sabemos que sí, sí es cierto, sí puede ocurrir, pero se puede llevar todo un tratamiento. Entonces, vamos desde ese punto. Ya divagué mucho, pero es más en torno a ese tema. No, y más que divagar, justamente es eso, ¿no? O sea, como contactar con que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando yo en esta última ocasión, ¿no? De lo de las muelas, en lo personal, a mí me da muchísimo miedo y de hecho me da más miedo de lo que pensé que me daba. Entonces, yo estuve buscando dentistas y una persona me dijo, porque yo buscaba odontopediatras, porque dije, me van a tener paciencia y me van a poner una película y todo estará bien. Pero muchos odontopediatras o no tienen el material o no les gusta trabajar con adultos y es completamente válido, ¿no? Entonces, bueno, estuve checando también costos, porque también es un tema importante. Y una persona me decía, bueno, no lo cito porque no me acuerdo exactamente qué me dijo esta persona, pero me dijo algo así como, güey, es que estás pidiendo, o sea, todo quieres que te traten bonito, que te cobren barato o precio normal. Porque y digo normal, porque yo, por ejemplo, coticé que me metieran a quirófano. O sea, que yo estar inconsciente, sácame las 4 muelas, pero el estar en quirófano implica anestesiólogo, implica pues el quirófano, implica enfermeras, implican los odontólogos, entonces el costo incrementa por todo lo que se requiere. Situación que no hice, evidentemente, ¿verdad? Entonces, regresando, me dijo este amigo, así de que, güey, todo quieres que te traten bonito, que te cobren normal y que sean pacientes, no inventes. Y yo dije, mira, tú intentaste evidenciar que yo pido mucho. Con lo que tú dijiste me doy cuenta que pido el respeto mínimo que como ser humano merecemos. Bro, y es algo que nos pasa mucho, o sea, no, normalizamos mucho de que hay es que así son los doctores, o hay es que así son los psiquiatras, o hay es que así son los dentistas, o hay es que así son, inserta aquí cualquier persona del ámbito médico. ¿Y por qué no digo psicólogos? Porque por el contrario, el psicólogo tiene que ser mi paciente, tiene que tratarte bonito, tiene que abrazarte, y tampoco. Las expectativas hacia el psicólogo van del lado opuesto, a la parte romántica, a la parte extremadamente y malamente nombrado humanista, perdón, humanismo humanista. ¿Por qué digo malamente? Porque el humanismo no se trata de amor y de ternura nada más, tiene todo otro sustento, pero eso será para otro video, evidentemente. Entonces, justamente, ¿no? Creo que tenemos normalizado el hecho de que los médicos nos traten de una manera hostil y que otra vez, de alguna u otra manera se entiende porque su trabajo llega a ser muy exigente a nivel emocional. También sería muy complicado que cada paciente, que cada médico, perdón, se encariñe de cada paciente y que iba el duelo de la muerte de cada paciente y que iba el duelo del diagnóstico de cada paciente. También es algo insostenible. Sin embargo, es importante que como personas que estamos en contacto con otras personas, tengamos presente que las personas son eso, personas. Y así como yo puedo tener un mal día y estoy de malas porque no he comido, pues también esa persona viene preocupada porque tiene un diagnóstico que desconoce cuál es, porque tiene malestares físicos, porque tiene malestares emocionales, porque está preocupado por su salud, o por la salud de sus hijos, o por la salud de quien sea. Y justamente es un tema que creo que tenemos muy normalizado, ¿no? O sea, el que tenemos que aguantarnos. Y digo,
es todo un tema, porque es un tema también político el hecho de decir que, por ejemplo, todos tenemos derecho a la salud, sí, pero salud de qué calidad. O por ejemplo, yo tengo derecho a ir a tal lugar, pero hay citas hasta dentro de 8 meses, 9 meses, el año que viene. Entonces sí es un tema también político, también es un tema gubernamental, perdónenme la dislexia, pero sí es un tema también gubernamental, es un tema también económico. Entonces sí, es todo un tema, porque por ejemplo, en mi caso, si yo hubiera tenido el acceso al dinero para pagarme la cirugía ¿cómo se llama? Quirófano, puede haber sido más fácil para mí y más llevadero. Sin embargo, no tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Busqué dentistas, perdón, odontólogos con los cuales yo me sintiera segura, que me pudieran explicar todo, que entendieran mi fobia, que al final de cuentas roza la fobia. Mi cirugía duró de 3 de la tarde a las 6:30, con llantos, viendo películas, bueno, viendo porque nunca supe de qué trataba la película, con audífonos, con bolitas para apretar, con mis dentistas al lado diciéndome, ya vamos, ya casi salimos, platicándome cosas. Y digo, ¿suena catastrófico? Sí, lo fue un poco. Pero, por ejemplo, tengo una amiga, a eso es a lo que nos referimos de los chismes. Vamos a estar platicando un poquito así. Tengo una amiga que le dijeron, mira, faltan media hora para que yo me vaya de aquí. Si no alcanzo, no es mi problema. ¿Te vas a dejar o no? Si no, te lo dejo como que, y ni modo. Que es una amiga en su pánico, pues esperó, se dejó, le sacaron la muela y todo bien. Todo bien, porque no se sacó las otras muelas por la fobia, obviamente, que eso representó y el trauma, el estrés postraumático que generó también esa situación. Entonces, otra vez, hablar de la salud es complicado, porque también no podemos exigirle a los médicos que estén bien si tampoco tienen el descanso adecuado, el pago adecuado, la alimentación adecuada, pero en gran medida podemos también hacernos responsables de cómo actuamos, como en este caso, como personas del sector salud. Y otra vez, recordar que es importante tener presente que la persona, creo que nadie o bueno, muy pocas personas van por gusto a atenderse médicamente hablando, de cualquier tipo de medicina, ¿no? O de salud. Y también creo que un diagnóstico nunca lo esperas con emoción, porque un diagnóstico va más encaminado entonces a algo patológico. Y es algo que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Y que justamente de ahí surge la necesidad o el interés de grabar este video. Recordarnos, sobre todo creo que este video, mire, se me acaba de ocurrir, creo que va más dirigido incluso al sector salud, no tanto a los usuarios. Digo, sí, a los usuarios para que lo cuestionen, para que busquen, para tener incluso ciertas recomendaciones. Pero creo que también va para el lado del sector salud, un poquito más de recordar que somos humanos, ¿no? O sea, a grandísimos rasgos. Y es que me parece que al menos desde nuestra formación, por ejemplo, como clínicas, que nos enseñan toda la parte de psicopatología, nosotros tenemos como ese sustento, pero al momento de tener a una persona enfrente en consulta, me acuerdo que nos decían, mm, ¿de qué manera le vas a dar ese diagnóstico y qué tan funcional va a ser para esa persona tener el diagnóstico? Y es justo el poder recordar que, como bien mencionabas, que tengo una persona enfrente y que todo mundo en algún punto de la vida ha tenido un diagnóstico. Y hay de diagnósticos a diagnósticos, porque incluso una gripa se puede convertir en una operación y eso tiene un impacto importante. Por eso es importante, ya mucho importante, el, como bien mencionabas, recordar que estoy trabajando con un humano y que mi nutrióloga me decía, ¿no? Es que en muchas ocasiones al sector salud no nos enseñan esa parte psicológica para saber cómo manejar una crisis, porque en diagnósticos fuertes
evidentemente la persona va a entrar en crisis y que tal vez como profesionales de la salud lo vemos como algo normal. Y lo digo entre comillas porque evidentemente pues no es normal, ¿no? Por algo está como bien decías, esa patología. Y que desde ahí viene esta parte del saber cómo dar ese diagnóstico. O incluso muchas personas, no me acuerdo si fue mi hermano, no me acuerdo quién me lo dijo, pero el chiste es que igual en sector público era como de, ¿sabes qué? Dale tú la noticia, tu psicólogo. Tu psicólogo dile que ya, pues que ya no tiene otra salvación, ¿no? Entonces me parece que es válido no tener como esas herramientas, pero no tenernos a de que a nada más decir, no, es que yo no sé cómo decir las cosas, sino incluso, no sé, se me ocurre, tal vez un diplomado en primeros auxilios psicológicos en donde tal vez no te, si vas a hacer intervención en crisis, tal vez no a tal profundidad como un psicoterapeuta o un psicólogo, pero al menos poder hacer la contención o incluso en saber qué palabras poder utilizar ante diagnósticos fuertes, tanto con el paciente como con los familiares, que obvio es importante decir la verdad. Tampoco significa que vas a disfrazar el diagnóstico por una cosa que no es. Tampoco significa que esto tengo el apéndice, pero para que no se asuste le voy a decir que tiene gastritis. Evidentemente no, porque pues algo que es muy real es que tiene que ser desde la verdad, el diagnóstico real, porque si no, no va a concordar el decir tienes gastritis, pero te tengo que operar, porque ahí se entra más en pánico. Entonces, como bien mencionabas, este video que sea más como para esos médicos y esa sensibilidad a la forma en cómo nos llegamos a expresar. Y que sí tenemos esa parte teórica, esa parte científica, esa parte del conocimiento, pero saber cómo lo voy a transmitir. Que tal vez hay un doctor muy famoso que se llama Mr. Doctor, que creo ya no sé si lo ubiquen, pero él decía es que el médico sabe hablar muy bonito, pero que tanto te dedicas a que realmente el pueblo lo sepa entender. Y ese compadre es bien polémico, porque pues se dice ser la New York de la medicina, ¿no? Pero algo que sí es bien cierto es que dice, al pueblo le explico la medicina como le entenderían en la televisión, de una forma digerida, porque si hablo con términos médicos, los únicos que van a entender son los médicos. E incluso nosotras, si habláramos en puros términos psicológicos, pues nada más los psicólogos nos van a entender. Y pues no es la idea. Y que como bien mencionaba Jenny, es bien importante que así como con el psicólogo, también busquen esos médicos que les hagan sentir en confianza y que sientan que si van a dar una duda, pues sí, a preguntar alguna duda, que realmente les respondan desde esa empatía. Sí, con la verdad, pero sí con ese cuidado, porque no solo es el cuidado hacia su salud, sino que también es un cuidado, como bien mencionabas, hacia su persona. Y que evidentemente esto también se va a encontrar en los psicólogos de manera muy, iba a decir desgraciada, pero desafortunada. Ajá, desafortunada. Por ejemplo, no, con una amiga tuvo un aborto espontáneo de un bebé deseado y la mandaron a psicología y la psicóloga le dijo, ay, ¿a poco por eso estás llorando? Como de, "Mm,
Ahí no es, amiga, evidentemente. Entonces, sí empezar a identificar qué es lo que sucede, ¿no? En el sector salud. Y no sé, por ejemplo, mire, si a ti te tocó tener clase con el maestro Leo, pero por ejemplo, algo que nos comentaba él era siempre recordar que, pues sí, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, pues somos expertos en la conducta humana, pero la persona que está buscando tus servicios es especialista en él, o sea, en su vida, ¿no? Entonces, eso y que al final de cuentas somos un alma con otra alma, ¿no? Bueno, aquí estoy citando también a Jung, pero ajá, la idea es la misma. Recordando que sí, nosotros podemos tener el diagnóstico claro, ya sea nosotros en la psicología, psiquiatría, en nutrición, odontólogos, o sea, cualquier parte de la salud, puede que tengamos claro el diagnóstico, pero también no sabemos el contexto de la persona, por ejemplo, de la familia, el económico. Entonces es importante también recordar no juzgar y ser muy objetivos, ¿no? En lo que estamos diciendo y cómo lo estamos trabajando. Y también, merecemos y es que, insisto, es un tema aquí también polémico porque es un privilegio, lamentablemente es un privilegio poder tener la opción de buscar con quién atenderte, porque hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de disponibilidad, hablamos de muchos factores que puede que no estén en nuestras manos. Pero en medida de lo posible sí tener presente y recordar que el autocuidado no únicamente es esta parte bonita, esta parte digerible, esta parte linda de, ay, autocuidado, hoy voy a ponerme esta mascarilla, autocuidado, voy a comer hoy conmigo misma, autocuidado también es ponernos en momentos, situaciones incómodas, vulnerables, de miedo, como puede ser hacernos estudios, como puede ser acudir a centros médicos, tomar ciertos medicamentos, invertir, ¿no? De diferentes formas, lo cual, insisto, es todo un privilegio también el hecho de poder decidir cómo lo voy a ejercer. Una realidad que, insisto, no quiero entrar en temas muy políticos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con diferentes tipos de tratamientos que se supone que el gobierno daría, pero pues no hay? Entonces sí hay muchos temas, ¿no? Lamentablemente, el tema del autocuidado, el tema de la salud, no debería de ser un privilegio, pero lamentablemente sí lo es y es importante reconocerlo como tal, porque también, no es cómodo reconocerlo tal vez así, pero es importante salir de la burbuja, ¿no? Y creo que también en esto salir de la burbuja es importante que, por ejemplo, yo puedo comprender perfectamente que médicos de donde ustedes quieran, porque tampoco quiero dar como lugares, pueden estar cansados, desvelados, agobiados, que no comieron bien. Lo que platicábamos ahorita, ¿no? Básicamente, que no les pagan bien, insisto, ¿no? Por ejemplo, pero pues también es importante recordar qué es lo que nos hizo estudiar, lo que estudiamos. Y también es válido decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, o decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, o me voy a ir únicamente a lo privado porque qué hueva tener a tanta gente, o me voy a ir a lo público porque qué hueva tener mi consultorio, o porque qué difícil tener mi consultorio, porque también es bien difícil. O también que el hecho de conseguir una plaza o un puesto en ámbitos públicos, pues está muy difícil. Entonces sí, es muy complicado, pero creo que en gran medida lo que podemos hacer sin entrar o sin caer en esta parte de ensimismarnos, ¿no? En nuestros privilegios, es justamente responsabilizarnos de lo que sí podemos hacer y brindar en medida de lo posible el mejor servicio que podamos, recordando que la persona, insisto, no va por gusto o no es como de, wow, qué padrísimo, voy a que me den un diagnóstico porque me siento súper mal. Pues no, realmente no. Y recordar también la otra parte, ¿no? La importancia de atendernos, la importancia de cuidarnos. Y que también hay que ser muy honestos, porque, por ejemplo, yo podría decir que sale carísimo, y de hecho me pasó mucho estos últimos días. El tema de mis muelas, en lo personal, les comento, fue un tema complicado, porque yo decía, estoy gastando, ojo, gastando mucho dinero que yo podría haber gastado en tatuajes, gastármelo en salidas, gastármelo en un viaje, que de hecho el viaje se canceló o se pospuso por el tema económico. Y estoy gastando dinero, pero pues al final de cuentas era necesario también tomar decisiones, ¿no? En otra parte económica. Este,
Y bueno, sí enfocarme en prioridades, en ese sentido. Y es complicado verlo, no siempre lo vemos tan fácil, pero es importante mínimo como considerarlo, ¿no? Y otra vez, es todo un tema, al final de cuentas, ¿no? Y por ejemplo, lo que decía, mire, ¿no? Del Mr. Doctor. Honestamente yo sí lo conozco, pero nunca he visto un video completo de él. Lo que he visto ha sido de lo que Mire me cuenta, porque Mire sí me cuenta cosas, me cuenta chismes de él, y ya yo los veo. Y todo ese show. Yo no sabía que era la Niurka de la medicina, o sea, no sé si él se bautizó así o la gente le dijo así, me encantó, nunca lo había escuchado, me dio mucha risa. Pero a final de cuentas, por ejemplo, contenido de ese tipo, que digo, no sé, insisto, yo no lo conozco, pero que a final de cuentas ayuda como a contactar, ¿no? Un poquito con el tema de la medicina puede ser bastante favorable. Y ponle que de él o de otros médicos o de otros dentistas o de otros cirujanos o de otros, lo que quieras, nutriólogos, pero sí que podemos ser o tenemos que ser un poquito honestos, ¿no? Hay acceso a la información actualmente. Creo que todos tenemos internet de alguna u otra forma. Obviamente hay gente que no, hay gente que no tiene acceso a celular, hay gente que no tiene acceso a la tecnología, pero si estás viendo este video es porque tienes acceso al internet y si tienes acceso a internet, tienes acceso a este podcast o este espacio y a otros también. Entonces, hay muchas herramientas que podemos conseguir de manera gratuita y también es importante utilizarlas. Gratuita o a bajo costo, por ejemplo, ¿no? Que puede ayudarnos a cuidarnos de alguna u otra forma. Entonces, buscar estrategias creo que también es algo fundamental, no únicamente para lo que nos gusta o para lo que es grato o para lo que no nos confronta, ¿no? Sino también situaciones que cumplan esta otra parte del autocuidado y que también como profesionales es importante que los busquemos brindar o busquemos acercarnos a ellos. O más que acercarnos a ellos, digamos, como dar información digerible para las personas que nos rodean en ese sentido, ¿no? Obviamente en medida de lo posible. No sé tú ahí qué opinas, Miri. Pues sí, él se hizo llamar así, como la Niurka de la medicina. Y que algo que es muy cierto que él decía es que sus videos no suplen una consulta médica. Y que sí es cierto, tenemos muchas herramientas en internet para darnos una idea de qué me puede estar pasando, ¿no? O incluso este espacio como sería una voz para decir, es válido lo que sientes, em, y es importante el buscar una atención personalizada, una atención que se adecue a tus necesidades y que, como bien mencionabas, en muchas ocasiones desde el privilegio podemos asistir a estas, pero también hay que ser bastante responsables, diría, en cuanto a cómo se va a dar el diagnóstico y no autodiagnosticarme. Porque me parece que, por ejemplo, ¿no? Viendo un video de Mr. Doctor que dice los síntomas, los explica y todo, y que yo diga, ay, es que yo tengo eso. Ajá, ok. Tienes eso y qué vas a hacer con eso. Ay, ahorita googleo, ¿no? A ver qué me puedo tomar. Ajá, pero Google me va a decir, tienes cáncer de dedo, te vas a morir, porque se te van a salir todos los intestinos por el dedo. Entonces también hay que tener mucha precaución con eso e incluso, ¿no? Desde esta parte del automedicarse, que fue algo que igual entendía a la mala. Ahí tienen nuestro video de hormonas, ahí les platico más o menos qué fue lo que sucedió, ¿no? Que es impactante, nuevamente con esto del diagnóstico, ¿no? Pues sí, voy a consulta médica y ya termino hospitalizada. ¿Qué puede ocurrir? Y que espera que nadie le pase, pero es algo real. Y que está postergando mi salud, termine en eso. O incluso, no es por hablar mal de estas farmacias en donde te cobran una módica cantidad de dinero, pero también me pasó, ¿no? El hecho de que me hacían un mal diagnóstico y tardé un mes enferma y me tocó invertir muchísimo más en un medicamento especializado
porque sabemos que esto, cuando llevas con especialista, los medicamentos son demasiado caros. Entonces, por eso si tienen como esta posibilidad de no postergar algo relacionado a su salud, es preferible que vayan e inviertan en su salud. Que como decías, ¿no? Bien me pude gastar ese dinero en tatuajes, en un viaje, en otra cosa, pero algo que me han repetido en muchas ocasiones es no estás gastando en tu salud, estás invirtiendo en tu salud. Y que eso nos salimos un poquito del contexto, ¿no? De este video. Pero desde esa inversión en mi salud es el poder decir, tengo la posibilidad de ir con este médico, que también es un reconocimiento a esos médicos que no cobran tanto y que están al pendiente del paciente y que están presentes y que no todo el sector salud va a ser de la misma forma. También me parece que me he encontrado con doctores, con médicos, con nutriólogas, que mi reconocimiento, porque te explican, porque tienen la paciencia, porque incluso puedes entrar en crisis y ponerte a llorar y no te juzgan. Y eso está bien chido, porque es como de, ay, entonces no soy yo, no soy tanto yo, ¿no? Sino que son otras cosas. Entonces, también es el poder decir gracias. Y creo que con eso podría ser. Voy a De inviertan interrumpirte, en salud. Sí. voy a interrumpirte porque ahorita me recordaste algo, justamente con dos personas específicamente, mi nutrióloga y mi ginecóloga. A las dos las gusté machín, pero a mi ginecóloga la gusté un año. O sea, con ella sí me pasé de lanza. Cuando agendé con ella, vi mi receta me la iba a llevar para, pues, seguimiento. Vi la fecha y yo voy a fingir que esto no pasó. Y llegué muy nerviosa porque dije, güey, me van a dar el regañón de la vida, porque no manches, tardé un año en venir y tenía la consulta al mes siguiente. O sea, no era el mes, eran 15 días. Entonces yo dije, no, pues ya, ya llovió, o sea, ya fue. Y entré muy nerviosa, o sea, sí llegué así de que, hola, con mi ginecóloga, y en ningún momento me cuestionó el por qué no viniste, el qué pedo contigo, o sea, nada, únicamente me dijo, tu rutina sigue siendo igual a la última consulta, y yo, no, ya no tanto. Ya le conté lo que cambió y fue de que, muy bien, y listo. En ningún momento me lo cuestionó. Yo saliendo le dije a mi hermana así de que, no mentes, no me regañó, pues ¿por qué tendría que regañarme? Al final de cuentas ella no sabe por qué dejé de ir, pero estamos acostumbrados a esta parte, ¿no? Autoritaria. Lo mismo con mi nutrióloga, igual la gosteé, de hecho, sigo un poco gosteada. O sea, yo saludos. Sigo un poquito gosteada porque no le he reagendado, pero ya le conté el contexto. Y justamente también, por ejemplo, con ella, siempre se lo he dicho, ha sido un nutri espacio seguro, porque sé que siempre puedo regresar ahí. Situación que no siempre me ha pasado, porque si es de que ya sé que tengo que decir ciertas mentiritas para que no me regañen y no me juzguen, o que tengo que decir ciertas cosas y evidentemente si tienes que mentir para no sentirte juzgada, puedes cuestionarte si estás en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, dicho esto, pues también hay posibilidad de buscar benditos grupos, por ejemplo, de que businesswoman, de que emprendimientos, de bla, 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 ¿no? Diferentes tipos de grupos en Facebook, por ejemplo, de este tipo, en donde puedes preguntar y pedir profesionales que te recomienden. Entonces, puede funcionar. Y ahora sí, mire, perdón, te desinterrumpo en lo que decías de la importancia de invertir, ¿no? En la salud integralmente hablando. No, pues era eso. De que justo, ¿no? Como dices, es igual, pues tenemos la misma gine y es reconocer eso, de la forma en cómo te dicen las cosas y que se acuerdan, ¿no? De que no solamente eres un diagnóstico, sino que eres una mujer con un diagnóstico, que eso es bien diferente, que somos personas con un diagnóstico, no somos el diagnóstico. Y pues eso sería también para el médico, ¿no? Sus pacientes no son el diagnóstico, son una persona con ese diagnóstico. Entonces, que es súper necesario
porque como bien dices, no sabemos el contexto de los demás. Y pues sí, con eso estaría cerrando. Que en que nos recordemos que no somos el diagnóstico, somos personas con ese diagnóstico. Y justo, coincido contigo perfectamente, con esto podemos cerrar, recordarlo de ambas partes. Y de que a final de cuentas, igual, si en algún momento creo que podría ser bastante prudente en sus comentarios, recomienden a sus profesionales. Entre todos podemos armar alguna especie de ¿cómo se llama? De lista, vaya, de personas recomendadas, ¿no? Y nos puede favorecer bastante. Recordemos esto de ambas partes. Somos personas y convivimos con personas. De hecho, nos faltó contar chismecitos pendientes, pero hasta aquí le vamos a dejar. Tenemos más cosas que contar realmente, pero tampoco lo queremos hacer muy largo y era meramente chisme. Pero el punto es el mismo. Recordemos, ¿no? Esta parte de sensibilidad. Y bueno, mira, como siempre, un placer estar contigo, platicar contigo. Ya extrañaba mucho grabar contigo. Igual ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por sus comentarios, si es que no los dejan. Este, y por habernos escuchado, claro que sí. Y pues bueno, creo que ahora sí ya sería todo de nuestra parte. Mire, avienta de tu speech. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Ya, bueno, no puedo decir que a la misma hora y el mismo día porque hay veces que se nos pasa, ¿verdad? Pero ahí va a estar el video. Para que lo El, vayan a watchar. el fin de semana de ley sale. Eso jamás lo duden. El fin de semana va a Ándale. estar ahí. Así mero, en fin de semana. Para que lo esperen, para que estén ahí al pendiente, para que se suscriban, para que comenten, para que todo. Pa' que todo. Entonces, sí, muchísimas gracias, Yanni. Muchísimas gracias a los que nos escucharon hasta este punto y nos vemos la próxima semana. Nos Bye. vemos.